alfabetización en inteligencia artificial. Porque eso es lo primero. Antes de hacer implementaciones, antes de hacer cualquier tipo de cosas hacia nuestras revistas, tenemos que empezar a ser más conscientes del fenómeno y que no solamente nosotros, sino también los revisores, los autores, tienen que ser más conscientes de este proceso y de cómo interactuar o cuáles regulaciones deberíamos tener hacia nuestras revistas con respecto al uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y primero vamos a ver qué es esto, ¿no? O sea, anteriormente hablábamos mucho sobre el tema de alfabetización digital, ¿sí? La alfabetización digital la podíamos, o la comprendemos más bien como como aquellas competencias que teníamos que estar o que tenemos que desarrollar en el mundo digital, o sea, implementación de Internet. Ya vemos que empezamos a tener sistemas informáticos, la interconexión y partimos del modelo tradicional. El modelo tradicional es dependiente de verificación, es trazable porque efectivamente genera una trazabilidad. Cuando hablamos de trazabilidad es como un registro, cuando hacemos todo lo que hacemos hacia dentro de nuestras revistas, dentro del flujo editorial, genera esta trazabilidad, estos registros, y sabe ser un poco más lento porque necesita la verificación humana. Inclusive cuando ustedes van a ciertas revistas, tienen una tasa de publicación, le dicen, bueno, aquí tiene que esperar unos 80 días, 120 días, 60 días. Son procesos para publicar un artículo que demora. Demora la revisión, demora la adecuación del paper, que te acepten, solamente para decir que te acepten cuánto tiempo puede transcurrir. ¿Por qué? Porque necesitas que revise el editor, después una revisión de pares, posteriormente todo el proceso de publicación. Por lo tanto, es un modelo que a pesar de haber avanzado mucho en estos años, al estar tan involucrado o tan vinculado a los procesos de publicación, entonces van a ser un poquito más lento. Y tenemos 2023, marco de la IA generativa. ¿Qué sucede con el tema de la inteligencia artificial generativa? Es que es rápida, escalable, genera texto muy similar al ser humano. Teníamos con el chat GPT 3.5, empezamos a generar texto muy similar a una redacción de un ser humano, pero propenso a las alucinaciones. Cuando hablamos del tema de alucinaciones es que la inteligencia artificial, ante la duda o ante algo que no conoce bien o no conoce, sencillamente se lo inventa. ¿Por qué? Porque la IA o los LLM tienen que verlo como un generador de texto. No es que está pensando, está haciendo una deducción. En algunos casos estamos viendo que estamos avanzando hacia ahí, pero lo que hace es, como otras personas lo han descrito, más bien es como un predictor, ¿no? Es como lo que tenemos en los teléfonos celulares cuando vamos escribiendo, que nos va prediciendo la próxima palabra cuál sería. Eso lo hace, pero lo hace de manera masiva. Entonces puede generarte todo un texto con mucha coherencia y que vaya a lo mismo, pero no hay ese pensamiento. Por lo tanto, es muy propenso en sus primeros tiempos, como vamos a ver, a las alucinaciones e imágenes hiperrealistas fraudulentas. Por lo tanto, ahí también tenemos que no solamente estamos hablando de texto, también estamos hablando de imágenes. Y las imágenes en el mundo de editorial son muy importantes, porque muchas veces las imágenes son las que explican o las que aumentan más bien el alcance, o sea, de mi paper, por lo que puede ser, no sé, una imagen de una bacteria, un diagrama, un dibujo que explique. Entonces también se utilizan mucho las imágenes dentro del proceso editorial. Por lo tanto, estamos viendo que la tecnología avanza demasiado rápida y que, como se decía al inicio, no existen muchas regulaciones que uno diga, bueno, me voy a sujetar a tal marco o cuál es el estándar que vamos a estar adaptando, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es este tema de alfabetización, que todos comprendan el fenómeno y cómo nos afecta hacia las editoriales, en este caso, o sea, hacia las revistas científicas, para poder ser nuestra primera línea de defensa, ¿sí? ¿Cuáles son las cuatro dimensiones que se establecen en el tema de alfabetización e inteligencia artificial? Primero tenemos una comprensión técnica,
¿sí? Vamos a entender la estructura básica. Aquí no queremos que seamos expertos o tengamos una maestría o estudios avanzados en inteligencia artificial, pero sí comprender que no es una caja negra, que lo que tenemos ahí adentro es una red neuronal, que las redes neuronales tienen distintos tipos y eso lo que hace son diversas inferencias, ¿sí? Entonces, lo que puede decir es, entra esto y lo más posible, es como un mecanismo ciertamente como de catalogación y dice, lo que puede ser es esto. Entonces estamos viendo que no es tan así como uno piensa, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que comprender. No es una caja negra, tenemos una red neuronal artificial y esa red neuronal es la que es entrenada con millones y millones de datos y puede simular lo que nosotros hacemos, como la escritura. Ahora, otra de las cosas es que es muy buena encontrando patrones. La IA es muy buena encontrando patrones. Usted le pasa muchos datos y para nosotros puede ser que no haya relaciones. Ella es capaz de encontrar esas relaciones porque es muy buena encontrando relaciones, diferencias, o sea, desenmarañando hasta cierto punto esa red de datos. Tenemos después la otra dimensión que es su implementación práctica, ¿no? Es el uso estratégico para búsqueda, resúmenes, edición gramaticales, cómo nosotros lo aplicamos en nuestras vidas de manera tradicional. O sea, ya sea desde la parte profesional, como podemos tener acá, hasta la redacción tal vez de un mensaje o hasta ver esto que quiero comprar, buscar nuevas cosas sobre eso. Entonces, ¿dónde puedo usar la IA? La IA no es para usarla en todos los lugares. Hay ciertos lugares donde me es mucho más funcional. Después tengo la evaluación crítica. La evaluación crítica y la ética y responsabilidad, como vamos a ver, son de las secciones que nosotros más nos tenemos que centrar, porque lo otro es comprender qué es y dónde lo uso. Ahora, esta es la parte que no se suele hacer mucho, evaluación crítica. Primero, decir que tiene sesgos algorítmicos. La IA fue entrenada con un conjunto de datos que generan ciertos sesgos. Por ejemplo, sesgos al estar entrenada con modelos de datos, con datos generalmente generados en inglés, en este caso, más del 54% de las publicaciones en Internet son en idioma inglés, por lo tanto, la mayor parte del idioma está entrenado con eso. ¿Qué sesgos tienes? Tienes sesgos de género, sobre todo porque la mayor parte de los autores son masculinos. Tienes sesgos en cuanto al tema, podemos hablar como racial o étnico, por así decirle. Por lo tanto, va a favorecer a la mayoría, cuáles serían los hombres blancos, heterosexuales y tal. Entonces, tiene ciertos sesgos. Nosotros somos latinos, somos de acá de América Latina, entonces sí va a tener sesgos para nuestra realidad. ¿Se puede mitigar? Sí, vamos a ver las formas de mitigación de eso. Tiene alucinaciones, por lo tanto, muchas cosas. Por eso la nota pequeña de casi todas las sillas dice, por favor revise esta información antes de creerla, ¿no? Porque efectivamente no necesariamente es real, ¿sí? Puede alucinar la IA. Y también tenemos el tema de las referencias falsas, que ya se han venido mitigando desde 2023 a día de hoy. Hay un océano de diferencia. Por lo tanto, a día de hoy los modelos sí alucinan menos. Vamos a ver que es con un tipo de modelos específicos, tienen mucho menos alucinaciones. Son los modelos RAG, que lo vamos a ver, es Retrieval Augmented Generation. Entonces es un modelo de generación, pero por recuperación, vamos a ver, es muy diferente. Y también tenemos que al tener este tipo de modelos que ya incluyes fuentes, vas a tener referencias reales. Por lo tanto, siempre las respuestas que nos da no es para ponerlas y pegarlas, ¿no? Sino hay que hacer un proceso de evaluación crítico hacia lo que nos ofrece la IA. Tenemos el tema de ética y responsabilidad, que es un tema que vamos a tocar mucho, porque efectivamente la ética y la responsabilidad es lo que nos garantiza transparencia, divulgación rigurosa y protección de la propiedad intelectual. ¿Por qué hablamos de ética y responsabilidad? Porque si yo genero un texto con IA, una de las últimas y de las no muy comunes, como vamos a hablar como Grok o como tal vez un modelo de pago de OpenAI o un modelo como Gemini, también las versiones de pago, e incluso tengo las versiones de Alibaba como Qwen, Llama y tal. Los detectores de inteligencia artificial famosos que tenemos hacia adentro de nuestras instituciones
eh, tienen una tasa de errores superiores al 50%. Por eso es que desde ChatGPT 4.0, OpenAI, la empresa, había lanzado un detector y lo quitó. Porque es muy impredecible. Ellos le dicen, miren, esto tiene una posibilidad de ser generado con IA de un 20 o un 30%. Yo he hecho muchas pruebas, ya sea en el de Turnitin o de otros proveedores, no para decir nombres, y incluso les digo que lo pueden hacer ustedes mismos. Y a veces un texto generado por una persona 100% le marca como IA y a veces no. Entonces, ¿qué mismo? ¿Cómo nosotros podemos actuar ante esto? Mi opción es el tema de ética y responsabilidad. Es algo que vamos a ver presente porque es casi imposible, a no ser por ciertas cositas que podemos notar a simple vista, que son, por ejemplo, muchas veces se importa temas de gramática inglesa a la gramática española, pero si eso se corrige, no lo podemos detectar. Por lo tanto, va a depender mucho del proceso de ética y responsabilidad que van a tener tanto los autores como los editores y los revisores, ¿sí? Entonces, la IA, como habíamos conversado al inicio, no puede ser la autora. Un LLM no tiene una capacidad legal y no puede ser, firmar el tema de conflictos de interés, aprobar versiones. Vemos que declaraciones como la COPE, WAME, entonces son declaraciones que ya nos están alertando, nos están diciendo que el LLM no tiene capacidad legal, no es un autor, no puede enviar las cosas. Tenemos la responsabilidad humana es absoluta, pero si ven, yo lo pongo como dos pilares. ¿Sí? Entonces tengo mi integridad, que es lo que me sujeta, que es mi manuscrito, es mi casa. Y los pilares que la van a sustentar hasta este punto, estamos hablando de que la IA no va a ser la autora, pero va a ser importante también. Y tenemos una responsabilidad humana absoluta. O sea, que el humano, el autor humano, es el responsable ético y penal por el trabajo que está presentando. Entonces, la IA no puede ser, decir, miren, este paper es a mi nombre, ¿no? Sino que efectivamente ese es el trabajo del autor, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a tener presentes. El autor es el responsable, ¿sí? Si se requieren acciones correctivas o cualquier otro tipo de cosas sobre el paper, el responsable es el autor, no la IA, no la IA que puede utilizar para realizar ciertas cosas, sino el autor es el absoluto responsable de esto, ¿sí? Entonces, miren, aquí haciendo una investigación, tuve como varias políticas o directrices editoriales que se han llevado en ciertas editoriales más grandes. Podemos ver, están bien, mal o regular, no pasa nada, ¿sí? Porque estamos recién descubriendo este mundo. Primero tenemos que, por ejemplo, vemos que en el tema de declaración de uso de inteligencia artificial, ¿dónde lo pongo? Miren, aquí en Elsevier tiene una plantilla específica, en Springer te dice, no, ponlo en la parte de métodos, Wiley te dice, no, en los métodos y agradecimientos, Taylor Francis en los agradecimientos, Sage, cita formal para la IA generativa. Entonces, si es un texto asistido con IA, tenemos que declararlo, o por lo mínimo los autores tienen que declararlo. Entonces, esto se va, aquí tenemos que luchar contra un mito muy importante, es que si te ayuda la IA, lo hiciste con IA. No necesariamente. Yo puedo utilizar un proceso de revisión y, por ejemplo, el proceso de redacción para muchos autores es un proceso más complejo. Por lo tanto, yo puedo usar la IA para esto. No está mal. Porque imagínense que tengo ya mi paper casi redactado y le digo, oye, ayúdame con el tema de redacción para que sea más específico y tal. Y sí se puede hacer. Muchos editoriales lo están permitiendo porque eso no lo vamos a poder evitar. Lo mejor que podemos hacer es decir, bueno, si usas la IA para la parte de redacción y tal, ponlo, decláralo, di que lo usaste. Por ejemplo, con ciertas extensiones, en este caso, ahí podemos ver que tenemos como ciertas exenciones en dependencia para qué lo utilizaste. ¿Sí? Ahora, en el tema de imágenes y revisión por pares, mire, está estrictamente prohibido en el tema de revisión por pares y en la política de imágenes también. El que más entiendo es la política de imágenes. Ahora, el tema de revisión por pares, yo creo que es una ayuda, ¿sí? Hablando desde mi punto, para mí es una ayuda y puede ser una ayuda aún mayor para agilizar los procesos de revisión, pero estamos viendo que tenemos esto, ¿no? De que el revisor, el que hace el tema de revisión por pares, ese sí no puede usar la IA.
¿Por qué? Porque tiene que hacer un análisis y pensar y ver lo que está haciendo y, y hacer todo este proceso de reflexión sobre el manuscrito y detectar cómo lo haría un humano, aunque no ahí lo puede hacer mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es la guía de acción para autores? ¿O que ustedes, qué creemos que pueden realizar el tema de autores? Un checklist preenvío podría ser algo como esto, ¿no? O sea, son algunas de las convenciones que se van teniendo. Primero, las verificaciones de destino. La revista a la cual estoy enviando tiene lineamientos sobre el uso de la inteligencia artificial. Sí, no. O sea, ahí tenemos que ver, eso es lo primero que tenemos que ver. Mientras menos revistas tengan esto, lo que va a hacer es que más autores lo usen y no lo digan. Entonces, nuestras revistas sí deberían tenerlo, sí deberían decir, bueno, sí, puedes usar la IA para legibilidad, para esto, pero sí empezar a decir que sí van a usar la IA porque la van a usar. Créanme, los autores en América Latina generalmente estamos presionados, la mayor parte de los docentes, a publicar, a mantener una cantidad de papers anuales, entonces lo van a usar porque no hay tiempo y se tiene que tener el tema más bien de los estudiantes, las investigaciones, las horas, la docencia, entonces no se le dedica tal vez tanto tiempo a la investigación. Por lo tanto, vamos a usar la inteligencia artificial, sí o sí, ya la están usando, mejor dicho. Y a veces usted recibe un texto y es muy perfecto, está muy bien redactado. Y entonces ahí yo dice, o sea, sí usa IA, pero no le puedo decir que no, porque no tengo en ningún lugar que diga que no se puede usar. Por lo tanto, de las cosas primero para los autores, verificar, y para nosotros, los editores y las revistas, decir, oye, sí, aceptemos la IA hasta el punto tal vez de legibilidad, de corrección, de ortografía y tal. Al autor lleva una bitácora de prompts. Esto es algo que pocos autores hacen y que les sería muy útil. ¿Sí? ¿Cuál es la bitácora de prompts? Es de registrar las fechas, nombres de las herramientas, versión y propósito de cada interacción. Entonces es como decir, bueno, voy interactuando con esta IA y voy guardando todo lo que me va dando. Entonces, mira, le hice esta pregunta, me dio esto, hice esto, entonces voy teniendo como un registro, una bitácora de todo lo que pregunté, todo lo que me devolvió y así puedo saber exactamente, hasta por temas de organización te sirve mucho, pero también te sirve para verificar o decir que utilizaste la IA solo para este tipo de temática, por esto, no sé, está redactado, está utilizado con cierta corrección gramatical o ciertas, no sé, en la parte tal vez de deducciones se utilizó la IA para hacer ciertas recomendaciones, además de las que usaron los autores. Entonces, tengo que llevar mi bitácora de prompts. Lo otro es redactar una declaración. Ahora, este tema también depende de cómo la revista lo tenga planteado en sus lineamientos. ¿Sí? En esto podemos hablar de integrar la divulgación en métodos, agradecimientos, una planilla específica según el editor. ¿Por qué? Porque en el tema de la planilla dedicada, como que se deslinda y recarga al autor, como habíamos hablado anteriormente, de esa carga legal que tiene como el único implicado en la creación del paper. ¿Sí? Entonces son declaraciones en donde el autor admite que utilizó la IA y para qué lo usó. Entonces esto da más confianza también al lector. Entonces yo usé la IA, sí, usé la IA, pero lo usé para esto, esto y esto. ¿Sí? No sé, aunque para los autores hacer esto, como les digo, hay que luchar contra ese mito de que cuando pones eso es que el paper completo lo escribiste con IA y tienen miedo a decirlo. Entonces, no, hay que ser un poco más transparente y a los autores, por eso hablamos de este tema de alfabetización, decirle, pónganlo, no está mal, está bien realizar este tipo, son buenas prácticas. Último tema de diligencia legal es revisar los términos de propiedad intelectual que tienen las herramientas para evitar ceder derechos del manuscrito. Entonces esto nadie lo hace. Entonces, ¿cuántas veces ustedes han leído todo el tema legal que tiene el uso de ChatGPT gratuito? Todo lo que genera propiedad de quién es. O sea, ¿dónde van esos datos? Que también es un tema muy importante. Si yo estoy hablando de un manuscrito y se lo estoy enviando a una IA, ¿dónde se está guardando ese manuscrito? ¿Se queda almacenado? ¿No se queda almacenado? Entonces, ¿qué deberíamos hacer tal vez hacia adentro de nuestras instituciones? Sí, usa la IA, pero usa una IA tal vez en la institución, una IA local. O sea, tienen que utilizar otras cosas, porque estamos hablando de un manuscrito, algo que no está publicado. Y créanme que en estos tiempos de inteligencia artificial, tener manuscritos es oro.
Sí, es lo que, inclusive, no sé si habían escuchado del proyecto Panamá, lo hizo la empresa Anthropic, o sea, cortó más de 1 millón de libros, si no estoy mal, y los digitalizó. ¿Por qué? Porque eran libros que no estaban publicados. ¿Por qué? Porque las IA solamente se entrenan con lo que está publicado. Por lo tanto, tenemos que ser muy celosos también de a quién damos esa información, porque esa información, si estamos dando buenos manuscritos, los vamos a usar evidentemente para entrenar modelos de inteligencia artificial. Pero eso no le importa a nadie. O sea, sí y no. Porque en el tema de seguridad y datos, protección de datos personales, estamos hablando de un tema que inclusive a veces en ciertas revistas puede llegar a una patente, o sea, puede llegar a ciertas cosas que no se pueden tomar tan a la ligera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la regla de oro para el autor? Ante la duda, vamos siempre a sobredivulgar, en este caso siempre tener estas buenas prácticas de uso de inteligencia artificial y siempre admitirlo. O sea, sí usé la inteligencia artificial, pero para esto, esto y esto. ¿Ok? Ahora, en el tema visual, aquí yo sí estoy muy a favor de la prohibición de las imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes generalmente pueden dar a mal entendido. Imagínense que yo tengo algo aquí, por ejemplo, es una imagen válida de un escáner que me permite ver las cosas. Y es, no sé, invento un microscopio electrónico y puedo ver esta imagen. Si eso lo genero con IA, o sea, no estoy mostrando esa realidad. Y cuando hablamos de proceso científico, vemos que el investigador como que se involucra dentro del fenómeno, por lo tanto lo captura, ya sea en encuestas, imágenes y todo esto. Si perdemos esa imagen, para mí sí estamos perdiendo un gran aporte que se hace. Sí, por lo tanto, yo sí considero que el uso de las imágenes generativas sí van en detrimento del paper. ¿Por qué? Porque está generando algo que puede generar cierta falsedad, ¿sí? Por esto la gran mayoría de las editoriales la prohíben porque pueden alterar los datos visuales, figuras, gráficos. Entonces, la IA, en el momento de utilizar ciertas figuras y gráficos o imágenes que apoyen al paper, sí serían o las generadas por el autor o otro tipo de cosas. Inclusive, por ejemplo, en temas de divulgación científica, a veces tenemos estos dibujos, ¿no? Que nos muestran el tema de las células y todo esto, y cuando se genera con IA tiene muchos errores. Entonces, sí tiene eso. Para mí sí es importante porque nos estamos mostrando la realidad, es lo que se inventa la IA. Y le pides dos imágenes y las dos imágenes son diferentes. Entonces esto puede generar mucho conflicto. ¿Por qué? Porque como vemos, se alteran los resultados visuales y se considera fraude científico, porque es parte de las pruebas y pone en riesgo los derechos de autor. ¿Sí? Solo cuando vamos a utilizar las generadas por IA, cuando es parte de la metodología. ¿Sí? Cuando yo, en mi metodología, tal vez es para explorar la generación de imágenes y para evaluar, por ejemplo, este fenómeno de cuánto se desvía la IA, si puedo utilizar imágenes generadas por IA. Y además que dentro de esa investigación va a estar toda la metodología y para que cualquier persona lo pueda reproducir, ¿no? O sea, qué prompts se utilizaron, qué IA se usó, en qué momento, en qué tiempo, cuáles fueron los valores y todo esto. Ahora, en la revisión por pares también vemos que hay un muro y generalmente sí está como vetado por muchas editoriales como veíamos en un inicio. El autor como que tenemos esa flexibilidad, ¿no? Y tiene sus derechos protegidos. Sin embargo, el manuscrito se envía al revisor y el revisor tiene ciertas, podríamos decirle, un escudo de confidencialidad, exactamente, en el cual eh, el no puede divulgar esa información porque es un manuscrito. Pero bueno, si el autor ya lo puso en ChatGPT, ya es una cosa. O sea, ya lo hizo casi público, ¿no? Por lo tanto, no se debería hacer. El revisor no es una violación tanto de la integridad en ponerlo en un LLM público, porque están haciendo pública esa información. ¿Sí? Por eso los revisores generalmente tienen prohibido subir los manuscritos inéditos a las herramientas de IA pública, porque puede constituir una violación de la propiedad intelectual. O sea, no deberían hacerlo. A LLM es público. Si podríamos hablar, si las revistas o las propias universidades o centros de investigación pueden mantener sus LLMs, entonces sería mejor, porque efectivamente lo que haría es que no se viole el tema de privacidad y confidencialidad sobre los manuscritos.
¿sí? Por lo tanto, el revisor tiene que tener mucho cuidado al momento de utilizar la IA para revisar los documentos, porque es una violación. Y generalmente creo que ya casi todos los países de América Latina tienen el tema de eh, derechos de autor y también el tema de protección de datos personales, ¿sí? Entonces, hay restricciones muy fuertes hacia esto. Entonces, tenemos que tener en presente que el revisor sí no debería hacerlo con LLMs públicos. Sí, lo que debería hacer es tener LLMs ya sean controlados por una institución, que los datos no sean públicos. Tendría que tener ese tipo de certeza. Por eso, y como veíamos aquí, generalmente está prohibido para que no se divulgue esa información. Pero bueno, eh, para mí sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí la limitación es que es un LLM público. Pero si le damos las restricciones a nuestros revisores y nuestros revisores tienen acceso a la versión de la IA de la institución o de la revista para poder hacer los procesos de revisión en un estilo RAG, que esto es algo que sí quisiera entrar a detalle. El modelo RAG o Retrieval Augmented Generation se está hablando de un modelo de IA como el que se utiliza en Notebook LM o en ciertos motores motores de inteligencia artificial, o sea, ciertas IAs, en la cual yo le digo, mira, esta es tu base de datos. Aquí tienes toda la información para que me dé respuestas, como hace Notebook LLM. Y yo le pregunto y me dice, ah, mire, tengo esta información y en base a mis fuentes es esto. Entonces, tal vez si yo le cargo, por ejemplo, el tema del manuscrito, pero además le pongo las políticas editoriales, esto, le cargo las fuentes de la persona también, del propio manuscrito, puedo hacer un análisis muy extenso de todo lo que se hizo y cómo se hizo. Entonces, yo no estoy en contra de eso, pero sí de hacerlo público, utilizar sistemas públicos para eso. Por lo tanto, deberíamos utilizar modelos RAG, para mí son los mejores para el tema de revisores, ¿sí? Porque nos va a dar algo centrado más bien en la realidad y nos va a decir, bueno, miren, para esto nosotros podríamos, eh, no sé, en este caso, analizar este documento y mira, estas son las debilidades y la metodología y todo esto, pero todo cimentado en fuentes. Y por último, el revisor puede emitir un informe favorable o no, pero puede ser una ayuda para el revisor y acelerar estos procesos, que a veces nos toman días y después con esto también nos tomen horas, ¿sí? Entonces podemos acortar mucho los tiempos. Ahora, ¿cuál es el flujo editorial o cómo la IA puede ser el asistente en la casa, ¿no? Desde el proceso de sumisión, o sea, de envío, hasta el proceso, estamos hablando de decisión de que ya se va a publicar y todo esto, ¿sí? Primero tenemos que el autor, ¿sí? Tenemos el triaje inicial. Herramientas de procesamiento del lenguaje natural que pueden evaluar el ajuste y alcance de la revista y verificar los formatos éticos en segundos. En este caso lo que estamos hablando es que cuando se haga el envío, yo tengo una inteligencia artificial que pueda revisar que ese envío cumple con todo lo que yo pido para no estar atormentando al editor o la persona que revise. Y, por ejemplo, lleguen los manuscritos y ahí automáticamente diga, bueno, este paper va en base a esto, sí o no. A partir de ahí tome la decisión, tiene todas las cosas, sí o no. Estamos hablando ya de un tipo de gente de inteligencia artificial que ya estamos evolucionando hacia esos modelos. Y bueno, no cumples con los requisitos, por lo tanto, envíamelo completo o tienes que hacer esto. Entonces, son ese triaje inicial de detectar qué manuscritos son competentes de acuerdo a mis políticas editoriales. Sí nos puede ayudar mucho una IA y nos puede limpiar mucho ruido. Porque si yo tengo 60, 70 envíos, ¿cómo yo decido cuáles son todos los más pertinentes, los que más de ayuda me van a hacer para mi revista? Ese triaje inicial sí se puede hacer con un sistema de procesamiento de lenguaje natural. Después tenemos la selección de revisores. Bueno, aquí en selección de revisores sí podríamos tener una IA que yo le cargue todos los revisores, como vemos una IA local, ¿sí? Y la tengamos entrenada para selección de expertos. Entonces, tal vez de esta temática, basada en el CV de esta persona y de lo que publique esta persona, ¿quién sería el más adecuado para revisar este paper? A veces eso es un proceso que les toca hacer a los editores, es decir, decidir quién es el revisor. En OJS ponemos directamente, bueno, este es el revisor, pero en el proceso de decisión, ¿cómo podemos hacerlo? Podríamos optimizarlo, tal vez los procesos de decisión hacia el uso de seleccionar cuáles son los expertos que van a revisar un paper.
Aquí sí podemos tener ciertos problemas, porque todo lo que involucre seleccionar a una persona por encima de otras puede tener implícitos sesgos y tal vez me selecciono más a hombres que a mujeres. Entonces yo tengo que tener todo este tipo de cosas presentes, ¿sí? Para que se haga un proceso correcto y que se tenga una visión holística e integral del proceso de en este caso de selección de los pares, ¿sí? Que no se discrimine ni haya ningún tipo de problemas. Por tanto, tengo que ser muy consciente de los sesgos que tiene la IA para poder mitigarlos de manera correcta, ¿sí? Aquí esto evidentemente reduce la fatiga y mitiga el sesgo también de red personal, que son sesgos nuestros, muy humanos también. Sí, porque como editor tal vez tengo preferencia por una persona o por otra persona, o estas personas las conozco más, estas las conozco menos, estos son mis amigos, estos no, o sea, y también puede haber ese tipo de sesgos también de selección de los revisores. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer más bien es que la IA nos pueda ayudar en este proceso. Siempre, en todos, tiene que haber siempre la verificación humana, ¿sí? Y después le hacemos el tema de chequeos, ¿no? De integridad. Estamos hablando ya de una auditoría automatizada sobre los formatos de referencias ante la revisión humana. Sí, entonces vemos que el flujo podemos cambiarlo un poquito. Antes del proceso de decisión de decidir, bueno, esto vamos a publicarlo, no lo vamos a publicar y todo esto, o sea, nos puede ayudar en el proceso de nuestra revista, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque acelera tiempos y estaríamos utilizando la IA para lo que yo creo que fue que la creamos, ¿no? Para agilizar las cosas. Y muchas veces las instituciones públicas, e inclusive también las privadas, tienen pocos recursos y con poco hay que hacer mucho. Entonces, la IA puede ser la herramienta que ayuda a los pocos que estamos haciendo, que estamos involucrados dentro de este tipo de procesos y pueda hasta cierto punto, ¿no? Ayudar a los editores, a los revisores, ayudar todo este proceso editorial y que salga exitoso y adelante con todo el personal que esté involucrado. Ahora, tenemos que también tener en cuenta que existen ciertos riesgos epistémicos en el marco del tema de sesgos, ¿sí? Entonces, tenemos los datos duros o los datos puros que siempre utilizamos para entrenar a los modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Pero aquí solamente tenemos que tener en cuenta que cada vez más estos datos puros escasean. ¿Por qué? Porque se está tomando la era pre-IA, o sea, antes de 2023, como un punto de inflexión. De ahí hacia atrás éramos nosotros solos. Por lo tanto, todos los textos que generábamos eran humanos. Y esos son los textos que más les interesan a las inteligencias artificiales y a las instituciones que están detrás, porque eso es oro. Eso es oro. Y tener toda esta información pública en Internet, o sea, ellos les benefician muchísimo porque eh, se utilizan para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Por lo tanto, la digitalización también en idioma español, si ustedes trabajan en revistas, el llamado también es los primeros números, porque hay revistas que son muy antiguas, no los tienen cargados en los JS, no están disponibles los PDF. O sea, hagamos el proceso de digitalización y compartamos. Esto es muy importante porque con eso se va a entrenar la IA y ahí vamos a reducir el tema de sesgos algorítmicos. ¿Sí? Ahora, en el tema de entrenamiento de los datos, tenemos que los datos de entrenamiento, al momento de seleccionar cuáles datos van a incorporarse, primero ahí tenemos un sesgo de entrada, ¿sí? Que no se utilizan todos los datos. O sea, solo hay una selección previa de cuáles son todos los datos que van a hacer. Entonces, es como un embudo. Después tenemos un sesgo de sistema, que son decisiones de diseños en la arquitectura del propio algoritmo. Entonces, el algoritmo, el diseño que tuvo ese algoritmo, también está sesgado por las creencias de sus creadores. Por lo tanto, tal vez no se tuvo la visión que tal vez podemos tener nosotros de aquí en América Latina, me invento. Y por eso cuando yo le pregunto a un modelo de inteligencia artificial, hagan una pregunta, por ejemplo, yo en el tema de bibliotecas le hago una pregunta, me da una respuesta descontextualizada. Me dice, tienes que hacer esto y esto y esto, pensando que somos bibliotecas en países desarrollados, que tienen recursos económicos, que tienen muchas cosas que pueden apoyar
a la biblioteca. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos a una realidad muy diferente. Por lo tanto, tengo que darle mucho contexto para que me dé un resultado que es el que yo desee. Pero esto va, como les digo, desarrollo de los propios datos, de los propios sistemas. Hay sesgos ya de partida. Y por último, tenemos el sesgo de aplicación, que es el uso humano sin pensamiento crítico o evaluación rigurosa. Cuando pasa todo esto, salen, y muchas veces tenemos ese problema, salen resultados contaminados. Les comento, en un momento yo estaba evaluando un manuscrito y revisándolo me di cuenta de, primero tenía muchas inconsistencias y habían saltos, y como fue al inicio de la IA, decía, bueno, aquí usaron IA, pero me doy cuenta por las inconsistencias de la lectura al inicio y al final. Y como las versiones gratuitas no podían procesar o crear mucho texto, lo tenías que hacer por fragmentos. Ahora sí lo puedes hacer completo. Entonces tienes más problemas. Pero te daba resultados contaminados y la persona que utilizó para crear ese paper daba resultados contaminados. ¿Por qué? Porque a veces no tenía relación el párrafo de la introducción, cuando veías en el desarrollo, o sea, habían inconsistencias entre las dos cosas y entonces como si lo hubieran hecho como a pedacitos. Y eso vale también de que cuando yo le empiezo a consultar a la guía y le voy a hacer cosas que no tienen contexto, que no estoy tratando de mitigar todos estos errores, o no errores, sino también son problemas ya en el algoritmo como tal de la red neuronal o del LLM que estamos en cuestión. Entonces me dan resultados o muy genéricos, que no atienden a mi contexto y son cosas que lo podemos llamar como no, resultados contaminados. Entonces, esta falta de alfabetización o que las personas comprendan, exhiben todo este proceso, permite que los sesgos contaminen la literatura académica. Y esto lo que hace es que se perpetúen las desigualdades. Entonces, estamos hablando de desigualdades de género, de hombre, de mujer, de las minorías y todo este tipo de desigualdades que se pueden presentar. Entonces, lo que estamos haciendo es perpetuándolo. ¿Por qué? Porque estamos dando o alimentando la IA o estamos utilizando la IA de una manera que se perpetúan esos estereotipos. El estereotipo del hombre hasta el 2023. Y tenemos mucha producción documental hacia. Imagínense, tenemos, ¿desde cuándo tenemos la producción documental? Tenemos mucho texto. Solamente en la década de los años 50 hubo un boom informacional y se tuvo una hiperproducción documental. O sea, tenemos una producción documental amplísima durante todos estos años. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos seres humanos y siempre incluimos esto. O sea, nuestros pensamientos, nuestros sesgos, lo que decimos, creamos o pensamos, siempre lo imprimimos de cierta manera en nuestras publicaciones. Y eso está presente. Un hombre de 1800 no va a pensar, un hombre o una mujer de 1800 no va a pensar como un hombre o una mujer a día de hoy. ¿Sí? Entonces, esto va a impactar. Si yo uso y hago las preguntas de manera genérica, no le contextualizo, no las uso de manera crítica, como les digo, vamos a seguir contaminando la literatura académica y se va a seguir perpetuando todo el tema de las desigualdades. ¿Sí? Entonces, tenemos que combatir un poco todo este tema. ¿Por qué? Porque se vuelve muy sencillo utilizar la inteligencia artificial. Sí, en estos tiempos muy sencillos, los modelos son gratuitos, cualquiera con acceso a Internet lo puede utilizar. Entonces, lo primero que tenemos es las fábricas de artículos, ¿no? O paper mills en inglés. No sé si han visto que editoriales como Sage y otras han tenido que dar de baja, si no estoy mal, más de 100.000 artículos ya en 2024. Fue muchísimos artículos que dieron de baja por este tema de las paper mills que ya existían antes de la IA. Pero las paper mills son como las fábricas de papers. Entonces tú le escribes, le pagas una cierta cantidad de dinero y te dan tu paper. Entonces esto sobre todo empezó a tener mucha fuerza en la India y China, sobre todo en el tema médico, porque a los médicos les forzaban mucho por publicar constantemente en los hospitales. Por lo tanto, tenían que, o sea, buscar la manera de hacer, porque entre las prácticas, esto y lo otro, no tenían tiempo. Empiezan a surgir en China e India estas fábricas de papers. Y lo que empieza a surgir es que se empieza a inundar de papers falsos, ¿sí? Porque eran conclusiones inventadas. Y muchas revistas que no tienen buenas prácticas los empiezan a aceptar, ¿sí?
Por esto es muy, 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 muy importante ya tema de día de hoy que se gestionen los datos de investigación en las revistas, que las revistas pidan los datos a los autores para poder evaluarlas. Entonces, esto es muy importante para evitar el todo el tema de las cosas falsas. Y las fábricas de artículos empezaron a inundarlo antes de 2023 y después de 2023, imagínense, lo que hacía uno lo multiplicaron por muchísimo porque es un negocio muy lucrativo. Entonces, ya son millones de artículos que se crean con IA y que son falsos, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que tenemos que tratar de hacer es utilizar herramientas como vemos como Clear Skies, que utiliza análisis de redes para detectar patrones anómalos y fraude organizado. Tenemos también esta amenaza de similitud y plagio, ¿sí? Que se copie un paper de un lado a otro o que se traduzca, porque ahora tal vez el paper solo estaba en alemán y yo lo traduzco al español o al inglés y es un paper nuevo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que utilizar ciertas herramientas. Ahí les muestro como Authenticate, PubShare, para comparar bases de datos, intercesar y ver qué sucede. Tenemos también los sistemas antiplagio, son muy famosos, Turnitin y todo esto, que nos permite ver si efectivamente, oye, hay plagio, sobre todo en el tema de traducción, ¿sí? Y tenemos la manipulación visual, ¿sí? Sobre todo, tenemos herramientas que detecta alteraciones dentro de las imágenes. ¿Qué sucede? Las imágenes con IA suelen ser muy planas, no tienen tanto, cuando las pasas por le haces un proceso de conversión de matices, algo por el estilo así, es lo que había visto. Entonces, por ejemplo, no tiene tanta variación como tiene una imagen real. Generalmente se pone la imagen de un avión hecha con una cámara y cuando pones una creada con IA, la pasas a escala de grises y le haces todo el proceso, ves que no hay mucha profundidad. O sea, es como, está todo para que lo veas bien, pero no tiene la profundidad real y los matices que tiene una imagen real. Entonces, sí, efectivamente, herramientas como Turnitin, no sé, Stripe Plagiarism, que tienen muchas universidades, no haces este tema de detección de imágenes con inteligencia artificial. Entonces es un tema que también tenemos que tener presente porque veíamos que efectivamente es algo que está sucediendo. Y esto es lo que les comentaba, y esto es uno de los modelos, creo yo que son de los más interesantes, y son las arquitecturas seguras de los LLM. No solamente por el tema de que los datos son públicos y lo estás entregando a todas estas empresas, sino porque el LLM abierto tiende a alucinar. ¿Por qué? Porque se tiende a inventar las cosas. Ahora, no sé si han probado un poco más ChatGPT en estos tiempos, ya le pones pensamiento, busca en internet, hace un poco más de cosas, pero no más, ¿sí? Por lo tanto, es un poquito más complicado esta temática y me permite que la IA alucine más e invente más cosas, ¿sí? Entonces, puedes traer ciertos datos, hay un riesgo de referencias falsas y alucinaciones técnicas. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo el sistema RAG, como le decía, era generación aumentada por recuperación. Este evita las alucinaciones y si el modelo no sabe, tiene como unos triggers o detonantes que te dicen, no tengo información sobre eso. Prefiere decirte que no tienes información sobre esto, no te recupere nada, dile al usuario, no tengo información. Es preferible eso antes que se lo invente. Por lo tanto, modelos como Notebook no es que no se alucinan, pero alucinan muchísimo menos. Es una tasa muy, muy baja y son resultados mucho más precisos. Yo les pongo algo como Scopus ahí, pero para mí el ejemplo como tal es Notebook LM. O sea, para mí es el mejor, uno de los mejores RAG que tenemos a día de hoy, ¿no? Y lo que hace más bien es como encerrar todo el sistema en una caja fuerte. Y la IA como que tiene que obligatoriamente utilizar, por ejemplo, el corpus de texto que yo le estoy diciendo. Entonces, de este paper o de esto que voy a hacer, porque yo soy, puede ser no solamente un revisor, un autor. Mira, estas son mis fuentes, fuentes científicas revisadas por pares. Y a partir de ahí empiezo a construir un paper. Entonces es muy diferente. O empiezo a hacerle preguntas para ciertas cosas mejorar, no sé, en mi introducción, que sea mucho más fuerte. Entonces empiezo a mejorar mi paper teniendo en cuenta todo este tipo de cosas. Entonces son
Para mí son muy buenos para el tema de investigación, de utilización, de uso en bibliotecas, también en revistas científicas, en universidades. ¿Por qué? Porque no se va a inventar las cosas, nos va a dar basado en fuentes que nosotros mismos le cargamos. Entonces hay una verificación de lo que yo le estoy diciendo. De hecho, hay en muchas de las clases, talleres que imparto, también a los docentes, a los investigadores, sí les incito, usen Notebook, porque realmente a veces yo no puedo leer todos los papers. Y de este paper, imagínense que me lo tenga que leer completo. Necesito ver si me sirve a mi investigación. Y sí ayuda a tener este tipo de cosas. Pero lo más importante es que no se va de lo que yo le estoy preguntando. Le estoy preguntando sobre, no sé, economía, y yo le cargué 5 papers de economía y me va a responder con esos 5 papers. Sí, no se va a inventar más, me va a dar lo que es. ¿Sí? Entonces es un modelo en lenguaje exclusivo, anclado a las bases de datos que yo le quiera poner. O sea, son lo que yo le pueda subir. Y generalmente podemos tener la precaución de que sean revisadas por pares. Esto no elimina por completo, pero sí reduce muchísimo lo que son el tema de las alucinaciones. Ahora, ¿cuál es la promesa que estamos viendo de ciencia abierta y la inclusión? Primero, la democratización lingüística. ¿Sí? Hay herramientas que ya nos están eliminando la barrera del idioma, permitiendo que los investigadores no angloparlantes empiecen a publicar con calidad. O sea, la IA para escribir, miren, nosotros estamos aquí en América Latina, no somos nativos del idioma inglés, por lo tanto nuestros papers pueden que sea un inglés no tan fluido, no tan bueno, pero si convertimos nuestro paper a inglés con IA, ¿sí? Entonces, puedo aumentar o sea, ya no es una barrera publicar en una revista que sea con inteligencia, que sea en inglés. Entonces, estoy democratizando el acceso a ciertas revistas por un tema de lengua. Lo otro que podemos ver es la diversidad en la revisión, ¿sí? Que los algoritmos de emparejamiento empiecen a descubrir investigadores jóvenes, mujeres en regiones subrepresentadas. O sea, hay que romper todos estos hilos académicos y es importante hacerlo. A veces tenemos las preferencias para el tema de la revisión. Tenemos que ser más diversos en el tema de revisión. Ser más diversos en el tema de revisión puede incluir que tenga una mejor calidad mi revista, porque hay otros puntos de vista, tal vez si todos pensamos igual, no llegaríamos a donde llegamos a día de hoy. Hay que romper esos hilos académicos que están compartimentados y que solamente las revisiones se le dan a ciertas personas. Entonces, esto lo tenemos que empezar a ir rompiendo. Entonces, la IA solo va a democratizar la ciencia en el momento que empecemos a garantizar el acceso equitativo a las herramientas y formamos la comunidad en su uso. No solamente que yo pueda acceder a la herramienta, sino también que sepa cómo usarla. ¿Cuáles son sus características buenas, malas y regulares? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer? ¿Dónde falla? ¿Dónde? O sea, tiene que tener una comprensión bastante profunda, no del funcionamiento, pero sí de la herramienta, sí de la IA, sí de sus sesgos y sí de lo que puede o no puede hacer la IA. Y ya estamos avanzando hacia el modelo más agéntico de la inteligencia artificial, donde la IA empieza a hacer las cosas ya solita. Entonces va a ser mucho más complicado. Las universidades, centros de investigación, sí tienen que democratizar, sobre todo para sus investigadores, el acceso a estas herramientas. No es una opción, ya es como la ley a tiempo de hoy. ¿Tenemos que utilizar estas herramientas? Sí, tenemos que utilizar estas herramientas y nuestros investigadores deben usarlas. Y así yo tal vez pueda tener mejores docentes, mejores investigadores que cumplan con todos los requisitos que yo quiero. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el modelo? ¿No? O el modelo que estamos viendo a día de hoy para el tema de las revistas científicas, y es que el humano esté en el medio. Como vemos en todo, o sea, siempre dicen, sí, es importante las herramientas, pero la decisión humana, el experto humano vale. Y ese es el que más vale. Porque inclusive en mi propia experiencia hay ciertas decisiones que yo digo, está mal. Eso que está diciendo la ley está mal porque mi experiencia me dice otra cosa. Entonces, el experto y la experiencia de las personas son muy determinantes. Eso no está escrito en ningún lugar. Entonces, la IA, como podemos ver, es una herramienta de asistencia. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver a la IA. Es mi asistente. No elimina el pensamiento humano.
pero hace que los procesos de intervención humana no hayan tanto desgaste. Entonces, el humano, nosotros, los expertos, solamente vamos a decidir qué hacemos. O sea, aquí podemos ver, tanto en la redacción, en la selección, en la detección, en el análisis de datos, tiene que hacerlo el ser humano, pero se puede potenciar con la IA, se puede hacer mucho más rápido y llegar a las mismas conclusiones e inclusive descubrir cosas nuevas, siempre por el ser humano. Entonces, vemos que la validación ética, la interpretación del contexto, la contribución intelectual genuina siempre van a estar ancladas a la cognición y la responsabilidad humana. Y el otro tema, que es el tema de eficiencia tecnológica, se debe de potenciar, no diluir el rigor científico. Como les decía, esa es nuestra herramienta. Y vamos a tenerla y vamos a usar una IA para redactar, una IA para analizar, una para esto, hasta el modelo que lleguemos a la IA definitiva, ¿no? Que una puede hacerlo todo. Pero en el momento vamos a tener que utilizar muchas herramientas. Y para un investigador, tener tiempo creo que es un activo muy valioso a día de hoy. Tener el tiempo para hacer las cosas y no tenerle miedo a lo que es la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos llevamos para el futuro? Aquí vamos a ir finalizando para pasar al tema de preguntas y respuestas, ¿no? Primero, transparencia para las revistas y para los autores. Declaración clara de las herramientas que usan. O sea, si eres una revista, di, sí puedes publicar las cosas aquí con inteligencia artificial, no hay ningún problema, siempre que utilices para esto, esto y esto. Al autor, oye, utilicé la inteligencia artificial, pero para esto, esto y esto. ¿Sí? La responsabilidad de dejarla siempre clarita. El humano es el que asume la autoría y absoluta de los resultados y de los sesgos que tengo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como habíamos visto, el humano perpetúa eh, que los sesgos de la I estén. Por lo tanto, si usas, tienes que ser consciente de que lo usaste. Entonces, de ahí estamos forzando, diciendo, bueno, si usaste la IA, entonces eres responsable de lo que dice y de lo que no dice, porque los sesgos están en lo que no dice. ¿Sí? Entonces, se carga de responsabilidad el autor. Y tienen toda la razón para hacerlo, porque las revistas no nos vamos a hacer responsables de que un autor use indiscriminadamente una IA, pasa por un proceso de revisión, pero esté perpetuando ciertos modelos y ciertos sesgos. ¿Sí? Y por último tenemos el tema de literacidad, que es la capacitación continua frente a amenazas epistémicas y integración visual. Entonces, todos los actores en el proceso de investigación tenemos que estar vinculados o estar conscientes del uso de la inteligencia artificial. Me puede servir para esto, para esto, para esto. Y cada vez vamos avanzando. Ya tenemos estos modelos que les comentaba, son modelos RAG. Esta arquitectura está desde el año pasado sonando mucho y haciendo mucho impacto. A inicios de 2024 tenemos los modelos agentes, que ya no solamente tienes el RAG incorporado, tienes el LLM, que es el básico, lo tienes en un sistema RAG y después de esto puede hacer cosas porque puede interactuar con aplicaciones. Entonces, ya se complica mucho más. O sea, se hace más complicado este modelo y empiezan a surgir herramientas como Open Cloud que le puedes pedir cosas y él interpreta, asume contexto y te dice las cosas y hace lo que tú quieres hacer. Entonces, sí se está complicando mucho el tema de la IA y a veces seguir los avances cuesta, pero necesitamos estar informados, por lo menos de los temas básicos, los que nos estamos informando a día de hoy. ¿Sí? Con estas cosas vamos siempre a tener en cuenta hacia dónde estamos dirigiendo nuestra ciencia. Porque con la IA podemos perder el rumbo y podemos perpetuar el rumbo que hemos seguido hasta este momento y desviarlo hacia otro lugar. Entonces, ¿hacia dónde vamos a estar? En este caso, como comunidad científica. La tecnología siempre es inevitable, pero tener buenas prácticas y tener incorporado todo este tema de integridad académica, sí es una decisión de nosotros. Y tenemos que formarlo desde los estudiantes. Porque nuestros estudiantes son nuestros futuros investigadores, son nuestros futuros docentes. Y lamentablemente lo estamos formando aquí en tema de, del mundo científico, mundo editorial, pero creo que cala mucho más allá. Tenemos que hacerlo extensivo también a nuestros parientes, a nuestros hijos. O sea, es algo que tiene que ver ya con la cultura humana ya, porque esto va a hacer que el tema de lo que es integridad académica va a ser una elección siempre humana. Dicho esto sea paso, también
el tema de toda esta presentación también se les va a compartir. También fue creada con el uso de una herramienta, se llama Notebook LM, por eso les comento mucho porque la suelo utilizar bastante y nos suele agilizar todo este tipo de procesos. Y tal vez yo crear todo esto me hubiera tomado mucho más tiempo, sin embargo, utilizando esta herramienta con fuentes verídicas que yo mismo hice, con fuentes que yo le fui incorporando, pude hacer todo esto que vimos a día de hoy. Entonces, si quieren iniciar este tipo de transformaciones, incorporar la inteligencia artificial, hacer implementaciones de Open Journal System, Monograph Press o actualizaciones y mejoras de seguridad, por aquí también les dejo mi contacto de LinkedIn y para que me escriban cualquier duda que tengan pendiente para esto. ¿Sí? Entonces, no sé si pasamos al tema de responder las preguntas y respuestas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy, muy valiosa. Tenemos algunas consultas, algunos comentarios. Clarel de los Santos nos comenta, los textos originales sometidos al control antiplagio en programas como el de Crossref pueden ser captados por la CIA. Depende de las políticas de privacidad que tenga la empresa. Entonces tenemos que revisar muy bien las políticas de privacidad de la empresa y cómo gestionan todo el tema de los datos que yo les estoy enviando. Entonces más bien ahí lo que tienen que ser, no deberían, pero imagínense que muchas veces firmamos esa letra pequeña. Entonces, muchas veces en muchas plataformas decimos aceptamos y tal. Y a veces yo digo que eso es como venderle el alma al diablo prácticamente, porque ahí estamos aceptando todo. Entonces, muchas veces esa letra pequeña tenemos que revisarla. Y muchas veces tiene que ver con el tema de uso de datos personales. Entonces, ahí sí tendríamos que revisar. Sí, sí, cuáles son las políticas que tiene la empresa a favor o en contra de que de eso se utilice para la inteligencia artificial, porque pónganse que no lo utilice para ChatGPT, pero que a día de mañana saquen o puedan crear eso. Sí, entonces sí, puedan crear su propia IA entrenado con todos los manuscritos que les han enviado, o lo puedan vender. Entonces se pueden dar muchas cosas, tendrían que revisar esa temática. Perfecto. Karina González pregunta, ¿Elicit es un sistema RAC? O sea, no propiamente dicho, pero sí utilizan gran parte de la metodología, tanto Elicit como otro tipo de, lo que hacen más bien son sistemas de deep search o búsqueda profunda. Entonces, lo que hacen muchas veces es buscar todos los papers relacionados. Dicho sea de paso, generalmente todas estas herramientas utilizan dos motores de búsqueda. Hasta el momento, creo que hace poquito incorporaron Google Scholar y anteriormente solamente estaba ¿cómo se llama este? El Academic. Explorer Academic, Research Academic, no recuerdo bien ahora. Por lo tanto, también tenemos que tener presente que estas herramientas no buscan en todo el Internet. Eso es a lo que voy. Entonces, sistemas como el ICIT no son propiamente RAC, porque el RAC yo le cargo la información o puedo hacer una búsqueda y con las fuentes que yo tengo, le hago consultas, ¿sí? Mira, por ejemplo, déjame, estoy compartiendo mi pantalla para más o menos clarificar este tema. Entonces, aquí voy a poner solamente, mm, por ejemplo, algo rápido para verlo. Eh, es este modelo, ¿no? O sea, es que yo le subo, da igual lo que le quiera subir, yo puedo subirle una cosa de políticas editoriales, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, este de aquí. Yo le puedo subir, este, ¿no? Este, Tracking Baby. Entonces es una investigación que yo también hice y le subo la fuente. Pero cuando pregunto aquí, o sea, todo lo que le pregunte, yo lo puedo poner afuera en rack, y me puede decir cualquier otra cosa, pero sin embargo, como tengo anclado toda esta literatura, solo me va a responder de lo que tiene aquí, ¿sí? Entonces, cuando busca y cuando me da respuestas sobre esto, si pueden ver, me da sobre lo que yo tengo acá. O sea, el rack lo que significa es esto, o sea, yo tengo estas fuentes y él solo me responde si están estas fuentes. Si no hay, no me responde, me dice, no tengo esa información. A eso es lo que va rack. Si él y si otras herramientas empiezan a incorporar lo que yo, estoy más que seguro que a futuro lo van a incorporar porque esto para la parte de ciencia es muy importante. Pero si es solamente de búsqueda, de que me da las cosas, generalmente es un modelo de web profunda, o sea, de deep research. Entonces lo que hace es un proceso de análisis y búsqueda de información. Perfecto. Tenemos una siguiente consulta de Erika Sena. Dice, ¿es seguro traducir un artículo con IA?
O sea, sí, hay algunos que son especializados, como les comentaba, en este tipo de temas. O sea, son especializados en la parte de traducción. Se pueden utilizar. Ahora, el tema es, como les decía, esos datos a dónde van, dónde se va ese manuscrito. Entonces, en tema de seguridad tenemos que tener presente de que no necesariamente es bueno traducirlos ahí. Sí se pueden utilizar, pero tal vez, no sé, si yo ejecuto un clúster con Oyama, digo, porque tal vez mi institución no me dé, pero hay modelos, tienen que saberlo también, hay modelos que son open source y hay un programa que se llama Oyama, ustedes lo pueden instalar, lo que tienen que tener una computadora con requisitos muy altos y pueden ejecutarlo también de manera local. Y hay modelos que pueden traducir bastante bien. Entonces, sí, sí se podría realizar también eso. O sea, se puede traducir, pero tenemos que tener presente cuáles son los riesgos asociados al momento de traducir. Perfecto. Tenemos dos consultas con respecto a Notebook LM. Primero dice Julia Andrés San. Notebook LM es de pago, en tal caso, ¿qué costo tiene? Gracias. Y Erika Sena dice, ¿en qué parte del flujo editorial se puede utilizar Notebook LM? Por ejemplo, algo rapidito así. Es gratuito, ¿sí? Entonces es de Google, es una de las sillas de Google, es gratuito, o sea, todos lo pueden usar. Hay una versión de pago, sí, pero el gratuito también les sirve mucho. Ahí con el tema de la información, que creo que es lo que hacen, que, o sea, que no consume mucho, ¿cómo decirle? Eh, lo que funciona muy bien es que no guarda la información hasta el momento y pueden utilizarlo, ¿sí? Y podemos utilizarlo, por ejemplo, en el proceso de revisión de la parte de los revisores, pueden utilizarlo para como apoyo, ¿sí? Muy importante. O en el proceso de los autores, pueden también utilizarlo, ¿sí? Entonces también de cualquiera de las dos maneras pueden hacerlo, porque el autor se puede usarlo, por ejemplo, para redactar el marco teórico y todo esto, ¿sí? Entonces también es otra opción. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos las dos últimas consultas y por cuestiones de tiempo, pues damos por terminada la charla. Primero tenemos a Catherine Salvador Cisneros. Dice, los plug en OJS para obtención de métricas puede considerarse uso de IA y las etiquetas de búsqueda de OJS que usamos para asignar revisores. ¿Puedes repetirle, disculpe, rápidamente? Perfecto. Los plug de OJS para obtención de métricas puede considerarse uso de IA y las No. etiquetas de búsqueda de OJS que usamos para asignar revisores. O sea, no se considera como uso de inteligencia artificial, porque el OJS no tiene incorporado inteligencia artificial. O sea, no lo consideraría yo como eso. Perfecto. Y José Chávez nos dice, ¿qué hacer cuando uno de los revisores ha usado IA para realizar la revisión de pares ciegos? Bueno, ahí lo que tenemos que hablar es más bien de cuando uno de los revisores ha usado IA, es que tenemos que normarlo para ver cómo podemos proceder ante ese tipo de cosas. O sea, el revisor puede usarla así o hasta cuándo, o no puede usarla. Ahora, ¿cómo yo detecto que él lo usó? Es muy difícil también detectar esto, por lo tanto, tenemos más bien que hacer el tema de alfabetización en inteligencia artificial para que sea de mejor manera esto. O sea, ahí Perfecto. tendríamos que trabajar mucho con el autor, mucho con el tema del editor y tener esa cultura hacia adentro de nuestra revista, porque, como les decía al inicio, es muy difícil detectarlo. Perfecto, doctor. Y bueno, la última consulta que me queda, quizás nos podría responder, ¿puede una herramienta de IA ser considerada autora o coautora de un artículo? Pues, lo que habíamos hablado al inicio, no, solamente se considera el ser humano. Es un ser humano que la usa. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Esta ha sido una charla más organizada por la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas. No sé si tiene algún comentario o alguna invitación final para la comunidad RERSI que quisiera hacer. No, por mí estaría todo perfecto. Dicen que tuve un pequeño problema, me cambié ahora de dispositivo, pero no, por mí estaría todo perfecto hasta el momento. Creo que ha sido una comunidad con muchas preguntas, cualquier cosa igual me pueden consultar, pueden ir a mi LinkedIn también, podemos conversar sobre este tipo de temas y yo estoy publicando con bastante frecuencia para tanto las revistas, los autores, como hacer en todos estos casos. Sí, entonces, más bien que le tengan presente, si pueden seguirme en este caso por LinkedIn, siempre estoy bastante activo publicando todo este tipo de contenido y para que les pueda servir. Sí.
Perfecto, doctor. Esta ha sido la charla Alfabetización en IA para revistas científicas organizada por la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas. Este video ha sido grabado y posteriormente será cargado en nuestro sitio web rersi.ps.edu.es y también será socializado a través del correo rersi.ps.edu.es. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad con una charla más de la Rersi. Que pase muy bien, doctor. Excelente día. Chau, chau. Gracias. Realmente, hace muy bien.